el tema es poderoso. Hoy día vamos a hablar de la iglesia de este tiempo. Sabemos que el tema es amplio y la iglesia de Jesucristo hoy día tiene que levantarse no solamente en oración, en fe, en intercesión y adoración, sino que también en guerra espiritual. Tenemos que aprender a colocar muros de contención alrededor de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Bueno, vamos a decir, como usted y yo ya lo sabemos, pero vamos a repetir nuevamente cuál es el significado de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra eclesía, que significa también grupo de personas o estructura familiar, que también viene del término la raíz tribu, como también viene de la raíz conjunto, ¿cierto? O clanes de personas en una familia. En el fondo, lo que es la iglesia viene de la raíz familia. Entonces, cuando Dios habla a la iglesia, le habla a su familia, le habla al cuerpo de Cristo, que es la familia del Dios vivo. Por eso la palabra Adán, ¿cierto?, viene de la palabra padre, es decir, A, que significa padre, y Ben, o significa familia. Eso es decir, que el padre y el hijo forman una familia. Por eso Jesús, cuando entrega las llaves del reino al apóstol Pedro, ahí, según los textos bíblicos en los evangelios, le dice: aquí están las llaves del reino, y le dice: las puertas del infierno no prevalecerán delante de la iglesia. Es decir, las puertas del Hades y el infierno no van a prevalecer delante de la familia de Jesucristo. Así que, querida iglesia, somos una familia. Usted tiene hermanos a través de todo el mundo. Somos un cuerpo en Cristo a nivel mundial. Somos miles de millones. Escúcheme bien, si el diablo son miles, nosotros somos más. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que la palabra profética, cuando entra al cuerpo de Cristo, eso llega a involucrar a todo el mundo, y se tiene que cumplir lo que dice en el libro de Isaías, que la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Así que, querida iglesia, tenemos que conocer el concepto de iglesia. Entonces, la palabra iglesia viene de eclesía, que significa clan o tribu, o también familia. Toma atención, cuando nosotros tenemos y comprendemos que en estos tiempos difíciles todo movimiento de Dios tiene que estar en manos de la iglesia. Tome atención, todo movimiento de Dios y del Espíritu Santo tiene que estar en manos de la iglesia. Si la iglesia no se está moviendo y está totalmente pasiva, eso es peligroso, por el hecho de que van a entrar falsas circunstancias, falsos movimientos, porque la iglesia no ha sido percibida. Por eso el Espíritu de Dios hoy día está levantando compañías de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a nivel mundial. Eso quiere decir que la iglesia no está quieta. Si hay sectores de la iglesia que se han quedado pasivos, simplemente porque se ha cerrado el cielo por la falta de búsqueda, por la falta de oración y por la falta de intercesión. Recuerde que la rebeldía y la desobediencia ha sido prácticamente un collar en la iglesia de Jesucristo en algunos sectores, simplemente por no conocer el carácter de nuestro Creador, simplemente por no tener la voluntad de hacer, escúcheme, la obediencia delante de los principios y leyes que el Padre estableció en esta tierra para que su pueblo le adorase. Por eso tenemos que derribar todas las barreras que hoy día de alguna forma están haciendo que la iglesia no cumpla su propósito. Por eso, querida iglesia, en estos tiempos difíciles, todo movimiento de Dios carga poder. La iglesia de Jesucristo debe de cargar poder y autoridad. Tome atención, toda cosa común no puede cargar poder. Cualquier cosa ordinaria, cualquier cosa común no puede generar poder, no puede generar movimiento, no puede generar autoridad. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza. Pero el reino de Dios, a través de la iglesia de Jesucristo en la tierra, sí tiene el poder y la autoridad dada de Jesucristo nuestro Señor, a través de su sangre poderosa y por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso, iglesia, estemos contentos, goces en esta hora, tú que estás en línea, porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la familia del reino, y el movimiento poderoso del Espíritu tiene que tocar no solamente a la iglesia, no solamente a la familia, sino al mundo entero. Y prepárate, porque la mayor manifestación de la iglesia de Jesucristo en la tierra está pronta a suceder. El poder del reino mueve el espíritu y el rompimiento, escúcheme bien, y el rompimiento en la atmósfera. El poder del Espíritu Santo por medio de la iglesia va a romper la atmósfera, va a romper los ambientes, o sea, va a sacar la quietud y va a hacer que se rompan todas las estructuras para que el Espíritu de Dios se mueva libremente. Recuerde que para que el Espíritu Santo repose sobre un lugar hay que limpiar primero. Por eso la iglesia de Jesucristo tiene un deber: preparar el altar, limpiar la base, limpiar el lugar
donde el Espíritu Santo va a reposar con autoridad y con poder, hay que sacar la incredulidad, hay que sacar el pecado, hay que sacar las tinieblas. ¿Y cómo lo hacemos? La iglesia tiene que levantarse en batalla a través de la intercesión, a través de la guerra espiritual. Entran los profetas, los evangelistas, los apóstoles levantando comisiones, así como los maestros enseñando doctrina del reino, como también los pastores cuidando las nuevas ovejas. Necesitamos un equipo que trabaje con poder y autoridad en estos tiempos para limpiar la atmósfera, quebrar los ambientes y limpiar las bases para que el Espíritu de Dios se mueva con libertad. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Recuerde que la iglesia de Jesucristo por siglo ha vivido ciertos golpes, lamentablemente desde dentro del cuerpo de Cristo, y esto es a través de la rebeldía y la desobediencia. Mire, tome atención, allá en el libro de los Salmos, capítulo 78, hay un verso poderoso que quiero leerle, querida iglesia, y esto para que usted y yo podamos entender hasta qué punto nosotros debemos de pelear más con cosas internas que las externas. Las más difíciles no son las que están afuera, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios en la tierra y el poder, escúcheme, de la gloria de nuestro Señor, pero también tenemos que lidiar con cosas internas, como lo dijimos en el programa anterior. Los problemas internos han sido más difíciles de lidiar que cualquier otra resistencia que está afuera del cuerpo. Tome atención, en el libro de los Salmos, capítulo 78, verso 8 dice lo siguiente: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Eso quiere decir, iglesia, que hoy en día la iglesia ha sido golpeada por gente rebelde que ha estado en la iglesia, que son hijos de Dios, son cristianos de alguna forma, pero por su rebeldía, porque esa rebeldía viene por el descontento, el desánimo, la carnalidad, por no haber lidiado con problemas de carnalidad antes, por no haber transformado su corazón genuinamente, por no haber cambiado y renovado su mente al movimiento de Dios, terminan juzgando al movimiento del Padre, terminan levantándose contra las iglesias. Y este tipo de personas, muchos han sido discípulos y otros han sido líderes que nunca, escúcheme, nunca siguieron la visión de otro, quisieron rebelarse para levantar la propia. ¿Por qué? Porque no creyeron en la visión del que Dios levantó primero, no quisieron obedecer a la primera visión, y esta gente trae una iniquidad. Cuando una persona es rebelde en el cuerpo de Cristo, es porque sus padres anteriormente, en otras generaciones, también fueron rebeldes, también fueron contumaces, también fueron desobedientes. Así lo dice. Y vuelvo a reiterar, mire lo que dice el verso 8 del Salmo 78, y dice así: y no seáis como vuestros padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, sino que en su espíritu. Mire, no eran fieles con Dios. Eso le sucedió a los fariseos. Los fariseos no eran fieles con Dios, no eran fieles. Ellos eran fiel a la letra escrita. Ellos se identificaban más con el padre Abraham que con el Dios de la vida, con el generador de vida. Es más, Jesucristo vino no solamente como profeta a la tierra en aquella época, vino como padre espiritual. ¿Por qué vino como padre? Porque Él es el creador de todo. A Él se le dio todo poder, dominio, autoridad en el cielo y en la tierra para gobernar. Pero los fariseos estaban tan llenos de orgullo, de tanta rebelión y desobediencia que traían de generación tras generación, que, escúcheme, no pudieron identificar al Mesías como un padre espiritual o como un mentor, un guía que venía a salvar su vida. Todo lo contrario, rechazaron a nuestro Señor y el reino, y quisieron establecer solamente un imperio humano y no de acuerdo a los principios del cielo que nuestro Yahweh o Jehová Dios nos entregó a la iglesia. Por eso, querida iglesia, este es el tiempo de identificar inmediatamente a aquellas personas que no se han sujetado, que han estado llenas de orgullo, rebeldía, carnalidad, pedir oración a favor de ellos para que se conviertan al Señor y sean salvos, porque sabemos que viene, escúcheme, un avivamiento poderoso a la tierra en este fin del siglo, y usted y yo tenemos que estar atentos. Y recuerde que siempre el Señor nos entrega una herencia, un legado. Escúcheme bien, legado significa herencia, significa poder, autoridad que pasa de una generación a otra generación. Por eso cuando Jehová Dios Padre se presenta a Moisés para darle una comisión, le dice lo siguiente: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le nombró que era el Padre, el Dios, el Creador de tres generaciones, Escúcheme bien, aquí nos está hablando también en nuestros tiempos el Padre eterno, el Padre
Padre que nos creó, que a usted y yo nos manufacturó, nos trajo a la tierra para adorarle. Es el mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, Jesús, los apóstoles y nosotros. Escúchame bien, iglesia, el mismo Padre de Abraham, el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Padre que tenía José, Moisés, Jacob, es el mismo Padre suyo y mío. Y Él no vino para condenar, vino para salvar al mundo. Por algo envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay que orar por el rebelde, hay que orar por el contumaz y el orgulloso, por el carnal que nunca fue fiel con Dios. ¿Por qué? Porque es inevitable para el que trae una iniquidad. Siente traicionar, siente irse de la iglesia, pero hay que sacarlo. ¿Para qué? Para cortar la iniquidad de sus padres. Porque es probable que sus antepasados siempre desobedecieron, siempre fueron rebeldes, tanto en la sociedad como también en Dios. Y quizá alguno conoció, pero Dios está esperando una generación dócil. Dios está llamando una generación dócil, una generación que tiene un corazón dispuesto, iglesia, una generación que tiene un corazón listo para obedecer al Padre. Por eso escúchame bien tú que estás ahí, pastor, líder, y todos aquellos que están presentes. Este es el tiempo en que Dios está reclutando a aquellos que van a aportar un avivamiento sobre sus vidas. Y lo primero que Dios va a calificar es la fidelidad y lealtad. No importa los problemas, no importa las circunstancias que estén en tu vida, no importa, escúchame, el problema no debe ser mayor que tu fe. El problema, la circunstancia, la crisis o cualquier cosa que este mundo te esté de alguna forma oprimiendo no es mayor que el amor de Cristo, no es mayor que el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene un mejor estándar. Escúchame, desde la perspectiva de Jesús de Nazaret, todo problema en la tierra no es nada. Desde la perspectiva del cielo, desde la perspectiva del reino, desde la perspectiva del corazón de Cristo Jesús, todo problema, toda opresión, toda enfermedad, toda maldición no es nada, porque Él vino a deshacer la obra del diablo. Vino a la cruz del Calvario, iglesia. ¿Para qué? Para romper las obras del diablo, para romper las maldiciones, para romper la iniquidad, para cortar toda brujería, hechicería, toda enfermedad. Aún la pobreza quedó cancelada, quedó ahí crucificada en la cruz, iglesia. Por eso no temas. La pobreza no te va a consumir, la enfermedad no te va a matar. Escúchame bien, el peligro no está alrededor tuyo. Declaro en el nombre de Jesucristo un anillo de fuego alrededor tuyo. Ahora, a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, suelta una palabra en el nombre de Jesucristo, que todo el que esté ahí con fe reciba un anillo de fuego alrededor de su casa, alrededor de su familia, alrededor de su vida, y que toda maldición se rompe, toda enfermedad se quiebra en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Escúchame bien, iglesia. No cualquiera deja un legado. Un pastor no te puede entregar un legado. Escúchame, un maestro no te puede dar un legado. Un evangelista no te puede entregar un legado. La Biblia dice, escúchame, que solamente los que entregan un legado son los padres espirituales. Son los padres espirituales. Los fariseos no quisieron al Padre, por eso ellos no tuvieron legado. Ellos fueron parte de una influencia demoníaca. Pero solamente un padre espiritual, un mentor te puede entregar una herencia, un legado de parte del Espíritu de Dios. Recuerda que lo que no se te entregó aquí en la tierra, se lo entregó a tu mentor. Lo que Dios no te dio a ti ahora, se lo puso en el corazón de aquel que te guía y te entrena y te educa. Por eso, iglesia, este es el tiempo de ser la generación de Eliseo, que arrebata la segunda porción de Elías, como también aquel Timoteo que recibe la instrucción del apóstol Pablo, así como también los Aarones de esta, los Josué. Escúcheme, los Josué de este tiempo son los que arrebatan la herencia de los Moisés. Aquí, iglesia, Dios está preparando un pueblo poderoso para este fin del siglo. Los movimientos de Dios no dependen de los problemas. Los movimientos del Espíritu Santo no dependen del problema que usted tiene, querida iglesia. No dependen de tu crisis. Mira, escúchame bien, un avivamiento no tiene por qué frenar porque en su mesa no hay pan, porque en su mesa no hay comida. El avivamiento no depende, dice la Escritura, que el poder del Espíritu Santo no es comida ni bebida, sino por el corazón, por el poder. Dice que no es con espada la batalla. Escúchame, no es con fuerza humana, sino que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Escúchame bien, yo creo que la iglesia tiene que ser libre de ciertos espíritus que de alguna forma están estancando los pensamientos del reino. Usted puede ser una persona muy recta, escúchame, pero está frenado. ¿Por qué? Porque la religión, los temores de este siglo, de alguna forma te han puesto una muralla, una pared, una resistencia. Y esas paredes llamadas Jericó, hay que derrumbarlas con los gritos del Espíritu.
Hay que derribarla con los gritos del Espíritu, iglesia. Cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, grita con fuerza en el Espíritu, escúchame bien, en el mundo espiritual los muros de bronce se caen, se rompen, porque no hay nada más fuerte y más poderoso que el poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús en la tierra a través de la iglesia. Bendito el Rey de Reyes. El movimiento de Dios remueve lo que está estancado. Escúchame, iglesia, el movimiento del Espíritu Santo en la tierra a través de la iglesia tiene que aprender ¿a qué? A remover lo que está estancado, a remover lo que está pasivo, a sacar lo que está escondido. Todo lo que está estancado, todo lo que está pasivo, todo lo que no se mueve, escúchame, está muerto, está seco. Así que la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, en el movimiento de Dios, ¿qué es lo que hace? Remueve lo seco, remueve lo estancado. ¿Para qué? Para que venga un movimiento de poder y autoridad en todo el mundo. Así que prepárate, iglesia, no te acomodes. Escúchame bien, hermano, hermana, escúchame bien, pastor, escúchame bien, profeta. Unámonos en un solo sentir. Este es el tiempo en que el cuerpo de Cristo, como iglesia, como familia en la tierra, en Cristo Jesús, vamos a derribar toda tiniebla que trae estancamiento. Así que la iglesia está siendo preparada. Escúchame bien, la expectativa de Dios Padre en la tierra acerca de la iglesia, que es usted y yo, es más alta de lo que usted piensa. El Señor no está esperando una iglesia conmiserada, no está esperando una iglesia chueca, una iglesia que está quebrada, una iglesia que anda con depresión, una iglesia, un cuerpo en Cristo que está todo enfermo. No, Él está esperando una novia. Así dice la novia, la iglesia, su familia tiene que estar completamente empoderada, ataviada de lino fino, dice. Lino fino representa excelencia, es decir, una iglesia que siempre está pensando en bien, de excelencia, nunca en mediocridad. La iglesia tiene que salir del estancamiento mediocre. Este es el tiempo de salir de toda pobreza espiritual, pobreza natural, pobreza mental. Hay que romper las estructuras y fortalezas que el diablo ha lanzado contra la mente y el corazón de la iglesia. Este es el tiempo donde los profetas se están moviendo. La unción está trayendo, escúcheme, la unción profética está trayendo avivamiento. Está despertando el corazón de los que estaban secos. Hay gente hoy día, hay pastores que estaban a punto de tirar la toalla. Yo veo ahí gente que estaba a punto de decir: hasta aquí llego, yo ya no puedo más. ¿Por qué? Porque tu familia no te acompañó. Hay gente que tuvo que pelear la batalla solo, que tuvo que pelear la batalla sola. Hay esposas con familia que solo buscaba a ella y la familia nunca le ayudó. Y en estos tiempos donde más te tienes que afirmar, a esa mujer le hablo, a esa profeta le hablo: levántate. No importa si tu esposo no te quiere acompañar, no importa si tus hijos o tu familia no quieren acompañarte, tú busca en el altar y por misericordia Dios tocará los corazones de ellos para traerlos por la fuerza. La Biblia dice que tenemos que arrebatar por la fuerza. Entonces, si no quieren por su voluntad, lo haremos bajo la misericordia y la fe que tú has tenido. Así que levántate, hermana, levántate, profeta, levántate tu pastor, levántate, pastora. Este es el tiempo. Escúchame bien, si tú eres un varón que ves que nadie te está acompañando, que la carga se vuelve pesada, vuelve a las fuerzas de Jesucristo. Para eso está el Espíritu Santo. Yo creo que el problema no es tanto el peso, no es la carga, iglesia. ¿Sabe cuál es el problema? Que no se ha sabido conectar con la fuente de poder que es el cielo. Hay que tener estrategia para saber conectarse a la fuente de poder. La estrategia que logra conectarse directamente a la fuente de poder que es el Padre, el Espíritu Santo. Escúchame, rompe el segundo cielo y se abre el poder. Bajan las cataratas de los cielos. Viene la bendición, vienen los ríos de agua viva sobre ti. Por eso, querida iglesia, necesitamos estrategia. Por eso el Señor nos llevó a escribir este libro, este manual estratégico. ¿Para qué? Para que usted aprenda a romper, para que aprenda a sacar la resistencia que hoy día usted, por ignorancia o por falta de conocimiento, usted no sabía que lo estaba deteniendo. O estabas orando, pero a lo mejor la oración no alcanzó para derribar una fortaleza que hoy día te está deteniendo. Pero para eso están los términos. Escúcheme, para eso están los principios del reino. El Señor trae principios poderosos del Espíritu a favor de la iglesia. Este es el tiempo donde usted y yo empoderamos la iglesia de Jesucristo. Bendito el Rey. Escúcheme bien. En la iglesia de este tiempo tiene que tener muchas herramientas. Y tome atención en esto. Existen muchas maneras espirituales de las cuales usamos para pelear la batalla. Existen muchas maneras. Tome atención. Número 1, la fe. La fe del reino, la fe de gloria
es clave dentro de la iglesia. Ya Dios no quiere una fe de papel, no quiere una fe liviana, ya no quiere una fe sentimental, no quiere una fe dolorosa. Ya el Padre no quiere una fe que no es capaz de derribar la fortaleza ni tampoco traer resultados. Escúcheme, necesita una fe de poder y autoridad que golpea las tinieblas y logra que las cosas imposibles sean posibles. Punto 2, mire, otras herramientas por las cuales la iglesia tiene que aprender a pelear. 1, la fe. 2, el discernimiento. La iglesia tiene que tener discernimiento. La iglesia de este tiempo necesita tener agudeza espiritual para que pueda ver de dónde vienen los ataques del enemigo, por qué causa vienen. La iglesia necesita ser sensible y eso solamente se logra a través del Espíritu Santo, a través de la presencia, a través de la adoración y el entrenamiento. 3, a través de la sabiduría. La iglesia de este tiempo tiene que ser sabia para poder trabajar, ser sabia para reunirse, ser sabia para traer los movimientos de Dios a la tierra y no venga apostasía. Lo primero que tiene que hacer la iglesia en este tiempo, en usted y yo, es que levantemos muros en contra de la apostasía. Apostasía no solamente significa enfriamiento espiritual y natural, sino que también apostasía significa desviarse del mensaje correcto que Dios ha enviado a la tierra. Es enseñar una cosa contraria a lo que los principios bíblicos y la ley de Dios hablan en las Escrituras. Cuando alguien está predicando algo contrario, eso significa que está en apostasía. Hay mucha gente que niega a Jesús. Hay religiones que niegan a Jesús. Hay religiones que niegan el Espíritu Santo. Hay religiones que hoy día no creen en los profetas y apóstoles. No creen, solamente creen pastores, maestros y servidores, obispos. Escúchame bien, iglesia, nosotros necesitamos completar el cuerpo de Cristo en la tierra. Y eso habla de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Todos estos dice que son para preparar a la iglesia de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el Padre está enviando una ley, escúchame, un principio, un propósito, un mandato a la iglesia en la tierra, de que tenemos que formar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra antes de su venida. Por eso el Señor está acelerando los tiempos. Por eso las profecías y las señales se están cumpliendo. Escúchame bien, el coronavirus no tendrá poder y autoridad contra la iglesia. Ninguna otra plaga tendrá autoridad contra la iglesia. Dios te libre, iglesia, de enfermarte. Dios te libre, iglesia, de caer en las manos de la oscuridad o las tinieblas. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Tiene que estar en ti y en mí, porque dice la Escritura que pueden caer 1000 o 10.000 a nuestra diestra, mas a ti o a mí no nos tocarán. Así dice, por eso que dice que el Señor reprenderá la enfermedad, reprenderá la muerte, reprenderá la maldición. Por eso, querida iglesia, toda plaga, todo virus, toda bacteria que el día de mañana aparezca en la tierra o cualquier crisis no tocará la iglesia. Así como en los tiempos bíblicos del Antiguo Pacto, cuando Israel estaba cautivo aún de la civilización egipcia, dice que las 10 plagas, escúcheme, toda la destrucción vino contra Egipto, contra su tierra, pero no tocó el campamento de Israel. Es decir, usted y yo, ante una situación de crisis mundial, escúchame, la iglesia va a ser guardada por la mano de Dios. Así lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 6. Dice que se le dio al caballo la autoridad de herir con hambre, guerra, enfermedad y muerte. Pero hay una orden ahí en el verso 6. Léalo si usted quiere en su Biblia. Apocalipsis capítulo 6, verso 6. Dice que vendrá para tocar y dañar la tierra con enfermedades, con bacterias, con hambruna, con terremotos, con todo. Pero dice lo siguiente, dice, pero el aceite y el vino no lo tocarás. Y el aceite y el vino representan a la iglesia de Jesucristo. El aceite es una iglesia llena de la unción, que tiene sus lámparas encendidas, que está en avivamiento en plena crisis. No importa si hoy día la iglesia no puede abrir sus puertas para reunirnos, pero en cada hogar, cada familia, aún por las redes, podemos desatar el poder del Espíritu Santo. Las sanidades hoy día se han movido más del 100% a través de las redes sociales, más que en otros años. Del 2019 hacia atrás eran muy pocas las sanidades que habían a través de los medios de comunicación. Hoy en día, por causa de esta cuarentena, hoy día ha aumentado más del 100% la manifestación del Espíritu Santo en señales, maravillas, escúcheme, sanidad, liberación a través de los medios de comunicación. Por eso ahora yo profetizo sobre ti la sanidad divina. Las palabras de fe tienen que cruzar las barreras, cruzan las barreras de los medios de comunicación para que lleguen a tu casa. Hay una palabra de sanidad, una palabra de liberación, una palabra de rompimiento. Viene avivamiento a tu casa, la tristeza se irá, la depresión
opresión saldrá, se quebrarán todo muro de resistencia contra ti, la opresión pierde poder y declaramos la autoridad de Jesucristo a través del Espíritu Santo sobre tu casa. Bendito el Señor. La iglesia de este tiempo, otra herramienta que tiene la inteligencia, es una iglesia que ha aprendido a pelear batallas. Es decir, existen velos espirituales que hoy día de alguna forma están en el corazón de algunos de la iglesia o algunos de la sociedad. En su mente y en corazón hay velos, pero tiene que haber una conversión real, un trabajo del Espíritu Santo en la persona para que esos velos salgan. Una vez que salen, entonces comienza un avivamiento. Escúchame bien, iglesia, el cuerpo de Cristo tiene la misión de arrancar los velos, cortar los espíritus de error, arrancar toda mentira, cancelar toda oscuridad. No le temas a los demonios, no le temas a la oscuridad, no le temas a los fantasmas o cosas que salen en la tiniebla. No le temas, porque el que está contigo es mayor. Hay ángeles a tu alrededor. Y escúchame bien, la presencia del Espíritu Santo es lo más bello. La presencia del Espíritu Santo, escúchame, es el termómetro en este planeta. Fue dejado por nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo pudiéramos gozar de su presencia, para que pudiéramos ver el aroma de su presencia. El Espíritu Santo en muchos textos bíblicos en el original es representado como un perfume. Cuando usted usa un perfume, a usted lo conocen por su perfume. El Espíritu Santo tiene un aroma, tiene una presencia. La palabra presencia viene de aroma, viene de perfume. Es decir, cuando Él está presente, hay un aroma en la atmósfera, hay un aroma en tu casa, hay un aroma en el ministerio, hay un aroma en tu vida. Cuando tú llegas a un lugar, los demonios huyen, los demonios comienzan a inquietarse. ¿Por qué? Porque en ti hay un aroma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Paracleto, tiene un perfume para ti, para mí, que viene de su esencia, que viene de su creación, que viene del poder interno que Él tiene a través del Padre. Por eso, iglesia, prepárate. El Espíritu Santo va a ser visible. Es decir, la gracia, la presencia del Espíritu Santo hoy ya está descendiendo en tu casa. Ya lo veo ahí. Escúchame, el Espíritu Santo no solamente viene de afuera. Recuerda que la Escritura dice que el Espíritu de Dios es omnipresente. Significa que está en diferentes lugares al mismo tiempo. Puede que esté afuera de ti como también dentro de ti. Quiero darte una buena noticia. Si tú estás en legalidad, si has buscado arrepentimiento genuino, si has buscado cambios reales, mira, escúchame, el Espíritu Santo está dentro de ti. No solamente rodea los tuyos, tu casa, también está dentro de tu vida, está dentro de tu corazón. Así que el fuego de Dios no viene de afuera, viene de adentro de tu corazón, viene de adentro de tu ser. Desde ahí donde viene el poder mayor. ¿Por qué? Porque del corazón es simplemente el lugar de poder, el asiento de la vida. Así que prepárate, iglesia, esta noche. Sabemos que la primera característica que tenemos que tener, que somos una iglesia gloriosa, llena de la presencia para desatar avivamiento. Bendito el Señor. Mire, existen velos espirituales que ciegan el entendimiento, pero la iglesia los va a romper. Por eso, ¿a través de qué? De la unción. La iglesia de este tiempo tiene que tener unción. Por ejemplo, mire, allá en Lucas capítulo 4, verso 18 dice que Jesús, anunciando su ministerio, ahí en esa sinagoga, dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, dar libertad al cautivo, el cojo saltará, el mudo hablará, el sordo oirá, los muertos se levantarán, a proclamar el año agradable del Señor y a deshacer toda obra del diablo. Quiero decirte que ese texto nos está diciendo que el mismo Mesías estaba diciendo que el Espíritu del Padre estaba sobre Él. Si está sobre Él, está sobre ti. Si tú reconoces a Cristo y eres fiel con Él, el Espíritu Santo está sobre ti. Así que desde esa plataforma nosotros peleamos la batalla. La iglesia pelea desde la llenura del Espíritu Santo. La unción profética de este siglo es inteligente. ¿Por qué? Porque la unción profética de la iglesia de este siglo, de esta era o de este tiempo, es la primera que discierne las cosas espirituales del enemigo. Discierne lo oculto de Satanás para poder, ¿qué? Adelantarnos a la batalla y derribar todo ataque, sorpresa que el diablo haya tenido contra la iglesia. Por eso este es el tiempo de la unción inteligente, esa unción inteligente, esa unción profética que aprenda a discernir las cosas ocultas del infierno, aprenda a discernir agudamente todas las cosas y las artimañas del enemigo que están ocultas. La unción debe ser movible. Escúcheme, la unción de la iglesia de este tiempo está en gloria, pero esta unción debe ser movible y constante. Movible y constante. La unción de este siglo, de esta era que porta la iglesia, escúcheme, tiene que ser movible y constante. Si no es movible, se estanca. Si no es constante, se apaga. Por eso necesitamos alimentar el fuego del Espíritu Santo a través de la presencia de Dios.
Bendito el Rey de Reyes, Señor de los Señores. La iglesia de este siglo, la iglesia de este tiempo es una iglesia gloriosa. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los Señores. La iglesia es llamada la novia. La novia debe ser preparada para este último tiempo. Por ejemplo, la iglesia madura. No la iglesia inmadura, no la iglesia que no tiene aceite, no la iglesia que no tiene presencia. La iglesia madura, toma atención, mire, la iglesia madura fructifica, la iglesia madura multiplica, la iglesia madura sojuzga los poderes del ocultismo. Y cuarto, la iglesia madura de este siglo, ¿qué es lo que hace? Enseñorea. Empodera el reino en esta tierra, empodera en el cielo, en la tierra y bajo de ella. Es decir, donde quiera que usted vaya, usted tiene que sujetar la oscuridad, tiene que sujetar bajo sus pies a todos sus enemigos. Cualquier demonio de enfermedad, cualquier demonio de pobreza o miseria, cualquier demonio inmundo que esté de alguna forma guiando, tratando de rodearte, tratando de atacarte, no podrá tocarte por la fuerza del Espíritu Santo que está sobre tu vida. En Mateo capítulo 16, verso 18, nos habla algo poderoso. Tome atención, iglesia. Vamos ahí. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los Señores. En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18, dice algo poderoso. Y vamos ahí para que usted entienda lo que el Señor le entrega. Jesús le entrega las llaves aquí a Pedro. Entonces, vamos nuevamente. Mateo 16. Mateo, libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Y dice así, leo en el nombre del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Wow, aquí nos estamos dando cuenta que nuestro Señor Jesucristo estaba entregando una gran responsabilidad en las manos del apóstol Pedro, a través de toda la iglesia, diciéndole, haciendo mención de él, que él era la iglesia, él era la iglesia naciente. Jesús es el que dio a luz a la iglesia, y Pedro, como líder en medio de todos los discípulos y apóstoles, tenía que llevar a cabo toda esta autoridad como familia. ¿Para qué? Para poder hacer frente a todas las puertas del infierno. Eso quiere decir que el infierno o las puertas del Hades no van a prevalecer. No va a haber victoria de las tinieblas. No hay un solo verso en la iglesia donde dice que las tinieblas salen victoriosas. Es decir, el último versículo de la palabra de Dios dice que nosotros ganamos. Así que dale un aplauso al Señor ahí. Levanta tus manos al cielo. Dale gloria al Señor. Iglesia, si estás en línea. Bendito el Rey. La iglesia en el último tiempo sabrá atar y desatar. Escúcheme, la iglesia de este tiempo sabrá atar y desatar demonios, causas, situaciones que son contrarias a la iglesia. Así que la iglesia, el cuerpo de Cristo en este tiempo, sabrá atar y desatar. Eso quiere decir que todo lo que usted, escúcheme, todo lo que usted ate o afecta a la iglesia, logrará destruirlo en el nombre de Jesucristo. Es decir, la iglesia se moverá poderosamente en el mundo espiritual. Somos una generación que sabe, escúcheme, dar órdenes al mundo espiritual. La iglesia de este tiempo le sabe dar órdenes con palabras proféticas al mundo espiritual para que obedezca a nuestro favor. Así que tenemos garantía, iglesia. Tenemos al grande de los grandes, a nuestro Yeshua HaMashiach. Tenemos al Paracletos, al Espíritu Santo de Dios en medio nuestro para poder hacer las batallas limpias en victoria para la gloria de su nombre. Entonces, aquí damos un punto importante, iglesia. Toma atención. La iglesia se entregó, escúcheme, a la iglesia se le entregó un poder y un dominio único para poder gobernar en esta tierra. Y usted y yo tenemos que aprender de alguna forma a poder controlar. Nosotros con la llenura, el altar y la presencia del Espíritu Santo vamos a derribar cualquier circunstancia que se esté levantando hoy en día. La rebelión y la desobediencia ya no serán un tema para la iglesia, porque en este siglo Dios está separando el trigo de la cizaña. Por tanto, el trigo va a tener luz, el trigo va a tener herramientas, el trigo va a tener aceite, va a tener unción, va a tener movimiento, va a traer sanidad. Como también, escuche bien, la cizaña no va a tener esa facultad. La cizaña no puede desatar avivamiento, la cizaña no puede provocar sanidad, la cizaña no puede desatar poder. ¿Por qué? Porque está vacía, porque no es capaz de estar en santidad. La cizaña representa a una persona, a un pueblo que no busca la presencia de Dios, y Dios no puede respaldar a nadie que no lo busque. El Señor no derrama su presencia sobre un pueblo o gente que no tenga el amor para buscar su rostro.
Tenemos que arrepentirnos. Así que vamos a orar, querida iglesia. Ahí en línea donde estás ahí, levanta tu mano al cielo y declara en el nombre de Jesucristo. Así dígaselo. Yo declaro que soy parte de la iglesia de este tiempo. Soy parte del remanente de este siglo. Soy parte del remanente de Jesucristo para una nueva dispensación, para traer un avivamiento en la tierra. Me despojo de toda tiniebla. Me despojo de toda maldad. Me despojo de toda carnalidad. Dígaselo, iglesia. Me despojo de toda oscuridad. Todo pecado, cualquier debilidad es rota en el nombre de Jesucristo, y declaro la santidad en mí. Dígaselo. Declaro la fe del reino, declaro avivamiento y el fuego del Espíritu Santo en mí. Dígalo. Yo declaro protección en mi casa, en mi familia. Declaro sanidad, milagros, prodigios, prosperidad. Declaro la abundancia del cielo sobre mi vida. Declaro ahí donde estás. Dile: reprendo la brujería, echo fuera toda maldición, cancelo toda hechicería, cancelo toda palabra de maldición que han lanzado contra mí. Vamos, dígalo en el aire. Vamos, rompa las cosas en el ambiente en el nombre de Jesucristo. Vamos, declaro en esta hora la bendición del cielo sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mi casa. En tu nombre, mi Rey. Y esta iglesia dice: amén. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Gracias le damos en esta noche. Hemos tenido un pequeño tema. Usted sabe que cuando se habla de la personalidad, del carácter de la iglesia de este siglo, es muy amplio. Pero hoy pudimos comprender un punto importante, de que nosotros como iglesia somos una tribu, somos un clan, somos una familia. Y en base a esta familia es donde Dios depositó su presencia. Así que usted y yo tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Si hay rebeldía, desobediencia de algunos, oremos por ellos para que Dios los vuelva a la misericordia y entren a la promesa, porque el Señor está cerca. Este es el tiempo de unir fuerzas, y este es el tiempo donde Dios va a unir a ministerios correctos. Un ministerio con otro van a ser un cuerpo, van a formar una gran cadena poderosa del Espíritu, donde el diablo y las tinieblas no podrán hacer frente.